Suelta esa caja ahora mismo. La voz del gerente resonó como un golpe seco en medio del supermercado, haciendo que por un segundo todo pareciera detenerse. Las luces blancas del techo seguían brillando, los escáneres seguían pitando en otras cajas, los clientes seguían esperando, pero alrededor de ella, el aire se volvió pesado, incómodo, insoportable. La cajera se quedó inmóvil, sus manos aún estaban sobre el teclado de la registradora, como si su cuerpo no hubiera recibido todavía la orden. Miró hacia el frente lentamente, sintiendo como decenas de ojos comenzaban a girarse hacia ella, algunos curiosos, otros impacientes, algunos simplemente indiferentes, pero nadie la miraba como una persona, la miraban como un problema. ¿Otra vez con errores?, continuó el gerente, acercándose con el rostro tenso. ¿Te das cuenta de cuántas veces hemos tenido que corregir tus cuentas? Esto no es una obra de caridad. Las palabras no eran solo duras, eran públicas, deliberadas, diseñadas para que dolieran más porque había gente escuchando. Ella bajó la mirada, no porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que cualquier palabra sería inútil en ese momento. Detrás de ella, un cliente soltó un suspiro molesto, como si el retraso fuera lo único importante. Otro miró su reloj. Una señora murmuró algo sobre cambiar de fila, y ella seguía ahí, atrapada entre el sonido de la caja registradora y el peso de su propia respiración. He hecho mi trabajo, intentó decir con voz baja, casi quebrada, pero no terminó la frase. ¿Tu trabajo? El gerente soltó una risa corta, sin humor. Tu trabajo es hacerlo bien, no fallar cada semana. Esto ya no es sostenible. Un silencio incómodo creció como una sombra entre ellos. Y entonces ocurrió. El gerente tomó el uniforme que ella llevaba puesto y, sin pedirlo, lo señaló con un gesto firme. Estás despedida. No lo dijo gritando. Eso fue lo peor. Lo dijo como quien confirma una decisión que ya estaba tomada desde hace mucho tiempo. Por un segundo, nadie reaccionó, incluso ella no lo hizo. Era como si la frase no hubiera llegado del todo a su mente, como si su cerebro necesitara más tiempo para aceptar que algo tan simple pudiera cambiarle la vida en un instante. Despida. La palabra rebotó dentro de ella sin encontrar salida. Sintió un vacío extraño en el estómago, como si el suelo hubiera cedido 1 milímetro bajo sus pies. Por favor, susurró finalmente, no como una súplica desesperada, sino como alguien que todavía intenta entender. Puedo corregirlo. Déjame revisar la caja. Puedo. No. La interrumpió el gerente con frialdad. Ya hemos pasado por esto demasiadas veces. El ambiente del supermercado parecía seguir su ritmo habitual, pero alrededor de ellos se había creado un pequeño universo separado. Un escenario silencioso donde todo el mundo observaba sin querer involucrarse. La cajera tragó saliva, sentía el calor en el rostro, no por rabia, sino por esa mezcla incómoda de vergüenza y confusión que aparece cuando te conviertes en el centro de algo que no entiendes del todo. Ella no era conflictiva, nunca lo fue, siempre llegaba temprano, siempre ayudaba a empacar cuando la fila era larga. Incluso cuando otros compañeros evitaban responsabilidades, ella las asumía sin quejarse, pero nada de eso parecía importar ahora. El gerente extendió su mano. Entrega el uniforme. Esa frase fue como una puerta cerrándose con llave. Sus dedos temblaron ligeramente mientras miraba su propio uniforme, ese mismo que había usado durante meses, que había lavado tantas veces en casa, que ya formaba parte de su rutina diaria. Lo tomó lentamente, y en ese gesto simple, casi invisible, sintió algo más profundo que tristeza. Sintió que estaba dejando de existir en ese lugar. Se dirigió hacia el pequeño mostrador donde guardaban los objetos personales de los empleados. Cada paso era pesado, no por el cansancio físico, sino por la sensación de estar caminando dentro de un momento que no debería ser real. Algunos clientes evitaban mirarla, otros seguían observando con curiosidad silenciosa, como si fuera una escena.
entretenida que pasaba frente a ellos sin afectarles directamente. Nadie intervino, nadie preguntó si estaba bien, nadie dijo su nombre, y eso dolía más que el despido mismo. Cuando dejó el uniforme sobre el mostrador, el sonido del tejido al caer fue sorprendentemente fuerte en su mente, como un cierre definitivo. El gerente ya había vuelto a su postura habitual, como si el asunto estuviera terminado. «Puedes retirarte», dijo, sin emoción. «La liquidación te llegará». Ella no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque algo dentro de ella se había quedado sin voz. Se quitó el gafete con sus propias manos, ese pequeño objeto de plástico que tantas veces había mostrado con orgullo mínimo. Ahora parecía irrelevante. Lo dejó junto al uniforme, y por primera vez en mucho tiempo, no era la cajera, era solo una persona sosteniendo el final de una etapa que nadie más parecía valorar. Mientras caminaba hacia la salida, el sonido del supermercado volvió a crecer a su alrededor. Las conversaciones, los carritos, los pitidos de las cajas. La vida seguía, como si nada hubiera pasado, pero para ella, todo había cambiado. Cada paso hacia la puerta automática se sentía más largo de lo normal, más consciente, más lento. Podía sentir la mirada de algunos empleados detrás de ella, no de todos, solo de unos pocos. Miradas rápidas, incómodas, que no sabían si debían decir algo o simplemente continuar con su trabajo. La puerta se abrió con un sonido suave. El aire exterior entró como una diferencia brusca, casi fría. Se detuvo un segundo justo en el umbral. Detrás de ella quedaba el lugar donde había pasado tantos días iguales, tantas horas repetidas, tantas pequeñas esperanzas silenciosas de estabilidad. Delante, no había nada claro, solo continuidad. Solo incertidumbre. Respiró profundamente, y fue entonces cuando lo dijo, sin mirar atrás, sin alzar la voz, pero con una claridad que, incluso a ella misma le sorprendió. «Algún día, van a hacer fila para pedirme perdón». No lo dijo como amenaza, no lo dijo como venganza, lo dijo como alguien que no tiene nada más que perder en ese instante, pero que todavía se niega a desaparecer del todo. La puerta se cerró detrás de ella, y el sonido fue definitivo. Dentro del supermercado, nadie reaccionó a esa frase, algunos ni siquiera la escucharon, otros la olvidaron en segundos. El gerente volvió a su oficina, los clientes siguieron comprando, las cajas siguieron registrando productos, pero afuera, en la acera, la cajera humillada respiró por primera vez en mucho tiempo sin estar bajo la mirada de nadie. El mundo no había cambiado, pero su vida sí, y sin saberlo aún. Ese momento no era el final, era el inicio de algo que nadie en ese supermercado sería capaz de imaginar. Ella caminó lentamente por la calle, con las manos aún temblorosas, sintiendo que cada paso la alejaba no solo de un trabajo, sino de una versión de sí misma que había aceptado ser invisible. Y aunque el dolor estaba ahí, fuerte y real, también había algo nuevo creciendo en silencio, una idea, pequeña, peligrosamente tranquila, y completamente irreversible, el tipo de pensamiento que no se nota al principio, pero que cambia todo lo que viene después. El silencio de su cuarto parecía más grande de lo que recordaba. No era un silencio vacío, era un silencio que pesaba, como si las paredes hubieran absorbido todo lo que ella no había podido decir durante el día y ahora se lo devolvieran, en forma de pensamientos que no la dejaban descansar. Se sentó en el borde de la cama sin encender la luz. Aún llevaba puesta la misma ropa, con la que había salido del supermercado, no porque no pudiera cambiarse, sino porque su mente seguía atrapada en ese momento, exacto en el que la puerta se cerró detrás de ella. Ese sonido seguía, a ira, repetido, insistente, como si el mundo le estuviera recordando que ya no pertenecía a ningún lugar. Abrió lentamente su bolso y sacó el gafete que había devuelto. Lo miró durante unos segundos. Su foto estaba ligeramente descolorida por el uso, una imagen simple, sin maquillaje, sin intención de destacar.
solo una persona más detrás de una caja registradora, cajera, una palabra pequeña, pero que había definido sus días durante tanto tiempo. Lo dejó sobre la mesa sin pensar demasiado. No había rabia en ese gesto, solo cansancio, un cansancio profundo, de esos que no se quitan durmiendo. En la habitación, el reloj marcaba la noche avanzando sin prisa. Afuera, la ciudad seguía viva, luces lejanas, sonidos apagados, vida que continuaba sin detenerse a mirar lo que había ocurrido dentro de ella, y sin embargo, dentro de su mente, todo estaba detenido. Recordaba el rostro del gerente, recordaba las miradas de los clientes, recordaba su propia voz, intentando defenderse sin fuerza suficiente, pero lo que más le dolía no era el despido, era la forma en que nadie había reaccionado como si ella importara lo suficiente, como para ser defendida. Se llevó una mano al rostro, no lloró de inmediato, las lágrimas llegaron después, lentamente, como si incluso ellas necesitaran permiso para salir. No eran lágrimas dramáticas, eran silenciosas, cansadas, de esas que aparecen cuando uno deja de fingir que todo está bajo control. Se recostó hacia atrás, mirando el techo, y por primera vez en todo el día, no había nadie observándola, nadie juzgando su rendimiento, nadie esperando que resolviera algo rápido, solo ella, y su vida suspendida. Pero la mente no se detiene cuando el cuerpo se rinde. Empezaron a aparecer los pensamientos pequeños. Primero, los prácticos, el alquiler, las cuentas, el dinero que tenía guardado, el envío que hacía cada mes a su madre. Su estómago se tensó ligeramente. Su madre, esa palabra siempre venía acompañada de una mezcla de ternura y responsabilidad. No era solo familia. Era la razón por la que nunca se había permitido rendirse de él. Todo. Se levantó de la cama con lentitud, y abrió una pequeña caja de madera donde guardaba sus ahorros, billetes doblados con cuidado, monedas, separadas, nada extraordinario, pero para ella, era seguridad, o lo que quedaba de ella. Los contó en silencio. Cada número era un recordatorio de lo limitado que era su mundo en ese momento. No había margen de error, no había espacio para descansar demasiado. Cuando terminó, cerró la caja con cuidado, como si el sonido pudiera romper algo dentro de ella, y entonces se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la cama, mirando un punto fijo en la pared. Fue en ese momento cuando apareció el recuerdo de su infancia, no de forma clara, sino como fragmentos. Su madre trabajando largas horas, ella estudiando en una mesa pequeña, promesas silenciosas hechas consigo misma sin decirlas en voz alta. Algún día será diferente, pero los años habían pasado, y lo diferente nunca había llegado como imaginaba, solo había llegado otra forma de sobrevivir. Su vida no era un desastre. No era una tragedia evidente, era algo más difícil de explicar. Era una vida normal, que dolía un poco todos los días. Se levantó lentamente y caminó hacia la pequeña ventana. Desde ahí podía ver una calle tranquila. Algunas personas caminaban, otras regresaban del trabajo. La normalidad seguía intacta, y ella se sintió extrañamente fuera de ese ritmo, como si hubiera sido movida a un lado del mundo sin que nadie lo notara. Apoyó la frente en el vidrio frío, y por un instante, deseó algo simple, no riqueza, no venganza, solo sentirse vista, sentirse necesaria en algún lugar. Pero ese pensamiento duró poco, porque la realidad siempre regresaba más rápido de lo que uno quería. Su teléfono vibró, el nombre de su madre apareció en la pantalla. Respiró hondo antes de contestar. Hola, mamá. La voz del otro lado era suave, cansada, pero cálida. ¿Cómo estás, hija? Esa pregunta, tan simple, tan difícil de responder en ese momento. Hubo una pausa breve, demasiado breve para ser sospechosa, pero suficiente para que su madre notara algo. Estoy bien, mintió ella suavemente, no por maldad, sino por hábito, porque a veces es más fácil decir bien que intentar explicar todo lo que no tiene forma clara de explicarse. Su madre habló de cosas cotidianas, de su salud,
del clima, de pequeñas cosas que mantenían la conversación viva sin entrar en zonas dolorosas. Ella escuchaba, intentando mantener la voz estable, pero por dentro, algo se rompía un poco más con cada palabra, porque cada frase le recordaba por qué seguía luchando, y también lo cansada que estaba de hacerlo sola. Cuando la llamada terminó, el silencio volvió, pero ahora era diferente, era un silencio compartido, como si el mundo entero supiera que algo dentro de ella ya no estaba igual. Se sentó nuevamente en la cama, miró sus manos, eran manos que habían trabajado mucho, que habían contado dinero, empaquetado productos, saludado clientes, repetido movimientos, manos que nadie había considerado importantes, y sin embargo, eran las mismas manos que ahora sostenían un futuro incierto. Apagó la luz, la oscuridad llenó la habitación, pero su mente seguía encendida, y en medio de ese espacio silencioso, comenzó a aparecer algo distinto. No era tristeza esta vez, era una pregunta, pequeña, incómoda, persistente. ¿Qué pasaría si no volvía a ser invisible? No tenía respuesta, pero la pregunta ya estaba instalada, y cuando una pregunta así aparece en una noche silenciosa, no se va fácilmente. Cerró los ojos, intentando dormir, pero el sueño no llegaba, solo recuerdos, solo pensamientos, solo una sensación nueva, todavía sin nombre, y sin saberlo aún. Esa noche no era solo una consecuencia del despido, era el primer punto de quiebre, el momento en el que una vida que parecía cerrada empezaba, muy lentamente, a abrirse hacia algo completamente distinto. El primer rechazo llegó antes de que ella terminara de explicar quién era. No estamos contratando ahora. La frase fue rápida, automática, casi entrenada. El hombre detrás del mostrador ni siquiera levantó la mirada del formulario que estaba llenando. Ella se quedó un segundo en silencio, con el currículum en las manos. No había nada especial en ese papel, solo experiencia en caja, años de trabajo repetido, horarios extendidos, esfuerzo constante, pero en ese momento, todo eso parecía no significar nada. Puedo adaptarme a cualquier turno, dijo ella con calma. También aprendo rápido. El hombre suspiró ligeramente, como si esa conversación ya la hubiera tenido demasiadas veces. Lo siento, necesitamos perfiles con experiencia en administración o ventas corporativas. La palabra corporativas sonó lejana, como si no perteneciera a su mundo. Ella asintió lentamente. Entiendo, pero no entendía, o quizás sí, y eso era lo peor. Salió del lugar con el mismo currículum en la mano, doblado ya en una esquina. El sol de la tarde era fuerte, pero no cálido, solo presente. Caminó unos metros sin dirección clara, luego se sentó en una banca. El ruido de la ciudad seguía su ritmo habitual. Gente con prisa, motos pasando, conversaciones mezcladas. Todo seguía funcionando como si nada hubiera cambiado. Pero su mundo sí había cambiado, y ahora ese mundo parecía no tener espacio para ella. Revisó su teléfono, otra solicitud enviada, otro intento, otro silencio. No había respuestas, no había llamadas, solo formularios digitales que desaparecían en algún lugar donde su nombre dejaba de importar. Respiró hondo, no quería rendirse, pero tampoco sabía cómo seguir insistiendo en un sistema que parecía no verla. Esa noche regresó a su habitación con menos energía que la anterior. Dejó el bolso en la cama y se quedó de pie unos segundos sin hacer nada. El silencio ya no era extraño, ahora era parte de su rutina. Abrió la caja de ahorros otra vez. Los billetes seguían ahí, pero ahora parecían más ligeros, no en peso, sino en significado. Los contó nuevamente. El resultado no cambió, solo la sensación de urgencia dentro de ella creció un poco más. Se sentó frente a su computadora vieja. La pantalla tardó en encender. Cuando lo hizo, el brillo iluminó su rostro cansado. Buscó trabajos otra vez. Ingresó palabras simples. Empleo sin experiencia, trabajo inmediato, oportunidades rápidas.
Cada clic era una pequeña esperanza, cada página cargando era una espera incómoda, y cada rechazo implícito, una confirmación silenciosa de que el camino no estaba abierto para ella. Pasaron horas, hasta que la pantalla empezó a dolerle en los ojos. Se recostó en la silla, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió no buscar soluciones inmediatas, solo pensar. Recordó algo que había visto años atrás en un curso gratuito de Internet, algo sobre finanzas básicas, inversión, interés compuesto, conceptos que en su momento le parecieron lejanos, pero que ella había guardado en su memoria como quien guarda una llave sin saber aún qué puerta abre. Se levantó lentamente y buscó unos cuadernos viejos. Estaban llenos de anotaciones, números, dibujos simples, ideas escritas en momentos de curiosidad silenciosa. Se sentó en el suelo y comenzó a leer. No todo tenía sentido inmediato, pero había patrones, había lógica, había estructuras, y mientras más leía, algo dentro de ella cambiaba. No era emoción, no era entusiasmo, era algo más estable, algo parecido a comprensión. No era ignorante, solo no había tenido acceso a las herramientas correctas antes. Las horas pasaron sin que lo notara. Su teléfono vibró varias veces. Mensajes de familiares, recordatorios, pequeñas distracciones de una vida que seguía afuera, pero ella no respondió, porque por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo algo que no era solo supervivencia, era posibilidad. A la mañana siguiente, salió temprano, no a buscar trabajo, sino a caminar. Necesitaba pensar sin paredes, sin pantallas, sin rechazos. El aire de la mañana era más suave, la ciudad aún despertaba, y ella caminaba sin rumbo fijo, observando cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeños negocios, personas trabajando, pantallas publicitarias, movimientos de dinero invisibles en cada esquina. Todo era un sistema, y ella había estado dentro de ese sistema sin entenderlo completamente. Se detuvo frente a un banco, lo miró durante unos segundos. Entró, no por impulso, sino por decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir en el mismo punto. Habló con un asesor, preguntó, escuchó, tomó notas mentales. No era una conversación extraordinaria, pero para ella, era nueva. Era la primera vez que no estaba pidiendo un trabajo. Estaba intentando entender cómo funcionaba el dinero desde otro ángulo. Salió del banco con más preguntas que respuestas, pero esas preguntas ya no la debilitaban, la empujaban. Esa tarde, volvió a su cuarto y abrió su caja de ahorros una vez más. Esta vez no contó el dinero de inmediato, solo lo observó, y pensó, no era suficiente para vivir mucho tiempo sin ingresos, pero quizás, no necesitaba sobrevivir de la misma manera que antes. Quizás había otra forma, más lenta, más arriesgada, pero diferente, y entonces ocurrió algo pequeño, casi imperceptible. Tomó una libreta nueva, y escribió una palabra en la primera página, estrategia. Se quedó mirándola, como si esa palabra fuera demasiado grande para ella en ese momento, pero no la borró, la dejó ahí, como una decisión silenciosa. Esa noche no buscó más empleos. En lugar de eso, estudió, leyó sobre mercados, sobre decisiones pequeñas que crecen con el tiempo, sobre personas que empezaron con poco. No todo lo entendía perfectamente, pero ya no estaba leyendo como alguien que busca trabajo, estaba leyendo como alguien que intenta construir algo. Los días siguientes se volvieron diferentes, no mágicos, no fáciles, pero distintos. Seguía recibiendo rechazos, seguía viendo puertas cerrarse, pero ahora había otra parte de su vida ocurriendo al mismo tiempo, pequeña, constante, silenciosa. Aprendía, analizaba, probaba ideas en su cabeza. Un día, escribió un pequeño plan en su libreta. No era grande, no era espectacular, era simple, demasiado simple para parecer importante, pero era suyo, y eso lo hacía diferente. Una noche, mirando la ciudad desde su ventana, sintió algo extraño. No era felicidad, tampoco era tristeza, era dirección.
Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente perdida. Sabía que el camino era incierto, sabía que podía fallar. De hecho, probablemente fallaría más de una vez, pero ya no estaba quieta, y eso cambiaba todo. En algún punto de esa misma noche, mientras el mundo afuera seguía su ritmo normal, ella cerró su libreta con cuidado, la colocó sobre la mesa, y apagó la luz. No sabía qué iba a pasar después, pero ya no era la misma persona que había salido del supermercado, y aunque aún no lo sabía con claridad, algo dentro de ella ya había empezado a moverse en una dirección que no tendría regreso. El correo llegó una mañana cualquiera, de esos días en los que nada parece distinto hasta que algo cambia sin pedir permiso. Ella lo abrió sin mucha expectativa. Había visto demasiadas respuestas automáticas, demasiados silencios disfrazados de cortesía, demasiadas puertas cerradas con frases educadas. Pero esta vez, el asunto era diferente. No era una negativa, no era un rechazo, era una invitación a revisión de inversión. Se quedó quieta frente a la pantalla, leyó el mensaje otra vez, y otra, no porque no entendiera las palabras, sino porque su mente no terminaba de aceptar que estuvieran dirigidas a ella. El mensaje hablaba de un proyecto financiero emergente, de una adquisición reciente, de una estructura de inversión que había crecido de forma inesperada en el mercado. Su nombre no aparecía de forma pública, pero sí figuraba como beneficiaria indirecta en los registros internos. Y ahora, alguien quería entender quién estaba detrás de ese movimiento, ella, o algo que había empezado con ella sin que el mundo lo supiera. Se llevó una mano al pecho sin darse cuenta. No era emoción explosiva, era algo más silencioso, como si su vida hubiera sido observada desde lejos sin que ella lo notara, y ahora finalmente la estuvieran viendo. El lugar de la reunión era un edificio alto, demasiado pulcro, demasiado silencioso. Todo ahí parecía diseñado para personas que ya pertenecían a ese mundo. Ella no, al menos no todavía. Se detuvo frente a la puerta giratoria por unos segundos antes de entrar. Su ropa era sencilla, su postura, algo rígida, no por inseguridad, sino por la sensación de estar cruzando un límite invisible. El recepcionista la miró con educación neutral. Tiene una reunión programada. Ella asintió. Sir, la palabra salió más firme de lo que esperaba. Le dieron acceso. Un ascensor la llevó hacia arriba en silencio. Cada número que cambiaba en la pantalla parecía marcar una distancia nueva entre su vida anterior y lo que fuera a ocurrir después. Cuando las puertas se abrieron, la recibió, una sala amplia, con ventanales enormes que dejaban entrar una luz limpia, casi fría. Había personas ya sentadas, trajes, tabletas, expresiones calculadas. Ella se sentó en un extremo, intentando no ocupar más espacio del necesario, y entonces lo vio, el hombre que estaba dirigiendo la reunión. Su voz era tranquila, segura, hablaba de crecimiento, de riesgo controlado, de decisiones estratégicas, palabras que antes le habrían parecido lejanas, pero ahora, después de meses de estudio silencioso, no eran del todo desconocidas. Escuchaba con atención, no para impresionar a nadie, sino para entender, y mientras más escuchaba, más sentía una extraña claridad interna. No era que todo fuera sencillo, era que ya no era completamente ajeno. El hombre continuó explicando una serie de movimientos financieros recientes, y en algún punto de su explicación, mencionó un cambio de estructura que había sorprendido incluso a los analistas internos. Un proyecto que había crecido desde una base pequeña hasta convertirse en un activo estratégico, sin nombrarla directamente, pero describiendo algo que ella reconocía demasiado bien, porque era suyo, o al menos había comenzado en su cuaderno, en sus noches de estudio, en sus cálculos imperfectos, en sus decisiones pequeñas que nadie había visto. Sintió un leve temblor en los dedos, no de miedo, de comprensión, pero no dijo nada. Escuchó, observó, procesó, y mientras la reunión avanzaba,
algo dentro de ella empezaba a cambiar de nuevo. No era la misma persona que había salido del supermercado humillada. No era la misma que había contado monedas en silencio, y tampoco era aún alguien completamente segura de ese nuevo mundo. Era una transición, algo en medio, una versión de sí misma que todavía estaba aprendiendo a existir. Cuando la reunión terminó, el ambiente se relajó ligeramente. Algunos se levantaron, otros comenzaron conversaciones informales. Ella se quedó sentada un momento más, hasta que alguien se acercó. Tú eres la beneficiaria del proyecto inicial, ¿verdad? La voz era amable, profesional. Ella dudó un segundo antes de responder. Sí, creo que sí. No sonaba como alguien que poseía algo, sonaba como alguien que todavía estaba intentando entender cómo había llegado ahí. El hombre asintió. Es interesante, el crecimiento ha sido muy superior al esperado. Queremos entender mejor la estrategia original. Estrategia, esa palabra otra vez, la misma que había escrito en su libreta meses atrás sin saber si tenía algún valor real. Respiró hondo. No fue una estrategia formal, dijo con honestidad. Fue más bien una serie de decisiones basadas en lo que entendía en ese momento. El hombre la observó con atención, no con juicio, con curiosidad. A veces eso es lo más valioso. Ella no respondió de inmediato, porque esa frase le golpeó de una forma inesperada. Valioso, una palabra que no había escuchado aplicada a ella en mucho tiempo. Salió del edificio más tarde, caminando despacio. La ciudad seguía ahí abajo, como siempre, moviéndose sin pausa, pero algo había cambiado en la forma en que ella la veía. No era más grande, no era más amable, pero ya no era completamente ajena. Esa noche no volvió directamente a su habitación. Caminó sin rumbo durante un rato, pensando, no en dinero, no en éxito, sino en algo más difícil de nombrar, en cómo una vida puede cambiar sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que empieza a hacerlo. Recordó el supermercado, recordó la puerta cerrándose, recordó la frase que había dicho casi sin creerla. Algún día van a hacer fila para pedirme perdón. No lo había dicho como una predicción real, pero ahora, no sonaba tan imposible, y eso la inquietaba más de lo que esperaba, porque el cambio que estaba ocurriendo no venía con celebraciones, venía con responsabilidad, con preguntas nuevas, con una sensación constante de estar entrando en algo que aún no entendía completamente. Esa semana, comenzaron a llamarla de nuevo, no como antes, no para rechazarla, sino para entenderla. Reuniones, consultas, revisiones. Su nombre empezaba a aparecer en conversaciones donde antes no existía, y cada vez que ocurría, sentía una mezcla extraña de incomodidad y crecimiento. No se sentía poderosa, se sentía observada, pero también, por primera vez, tomada en serio. Una tarde, regresó a su habitación y abrió su libreta, la misma donde había escrito estrategia. Pasó las páginas lentamente. Ya no era un cuaderno vacío, había notas nuevas, ideas corregidas, errores, aprendizajes, y de alguna forma, era la primera prueba tangible de que no había sido solo suerte, era proceso. Se sentó en silencio, y por primera vez, no sintió la necesidad de demostrar nada a nadie, solo de entender lo que estaba construyendo. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, y dentro de ella, algo que había comenzado como una herida lenta se estaba transformando en otra cosa, no en olvido, no en venganza, sino en construcción, y aunque aún no sabía qué forma final tendría todo aquello, ya podía sentir que el mundo, el mismo que una vez la ignoró, estaba empezando a mirar en su dirección. La puerta del supermercado se abrió con el mismo sonido de siempre, pero esta vez, ella no lo escuchó igual. El aire adentro seguía oliendo a productos recién acomodados, a limpieza artificial, a rutina. Las cajas seguían pitando, los empleados seguían moviéndose entre pasillos, los clientes seguían entrando y saliendo como si el tiempo no hubiera cambiado. Todo parecía exactamente igual, y sin embargo, nada lo era. Ella entró sin prisa,
sin anunciarse, sin que nadie la reconociera. Llevaba ropa sencilla, elegante en su neutralidad. Nada que llamara la atención, nada que delatara lo que había detrás de su presencia. Caminó despacio por el pasillo principal. Reconocía cada rincón, la fila de cajas, el área de productos básicos, el mostrador donde había pasado tantas horas de su vida, y por un instante, sintió algo extraño, no nostalgia, no dolor, algo más complejo, distancia, como si estuviera mirando un lugar donde ya no pertenecía, pero que aún formaba parte de su historia. El gerente estaba en su oficina, no la vio entrar, no aún. Ella no buscó llamar la atención, se quedó observando el movimiento del lugar desde un ángulo discreto, y mientras lo hacía, recordó el día exacto en que todo comenzó a cambiar, no el éxito, no el dinero, sino la puerta cerrándose detrás de ella, el sonido de su despido, la sensación de invisibilidad. Respiró hondo, ya no dolía de la misma forma, pero seguía ahí, como una marca que no desaparece, solo cambia de significado con el tiempo. El gerente salió de la oficina unos minutos después, con su habitual expresión de control, de eficiencia, de alguien que cree conocer perfectamente el lugar donde está. No la vio de inmediato, ella estaba a unos metros, observando, sin expresión exagerada, sin intención de confrontación, solo presencia. Cuando finalmente sus miradas se encontraron, hubo un segundo de silencio, uno de esos silencios que no necesitan palabras para ser pesados. El gerente frunció ligeramente el ceño. ¿Puedo ayudarla? La pregunta era automática, educada, desconectada. Ella lo miró con calma, no con desafío, no con superioridad, solo con una tranquilidad que no había estado ahí antes. Sí, respondió ella, una sola palabra, suficiente para cambiar el aire del lugar. El gerente no la reconoció, no todavía, porque la memoria suele tardar en aceptar lo que ya no encaja en sus categorías. Ella dio un paso más, y entonces continuó, he venido a revisar este lugar. El silencio se volvió más denso. Algunos empleados empezaron a mirar de reojo. El gerente la observó más fijamente, intentando ubicarla, buscar un rostro, una referencia, algo, pero no encontraba nada. Ella no era la misma persona que había salido de ese lugar, humillada años atrás, no en apariencia, no en postura, no en energía, y eso confundía, más de lo que él podía expresar. ¿Revisar?, preguntó él, con una ligera incomodidad creciendo en su voz. Ella asintió suavemente. La cadena ha sido adquirida parcialmente por el grupo al que represento. Estoy aquí para entender el funcionamiento operativo. La frase cayó en el ambiente como algo demasiado grande para ese espacio. Cotidiano, adquisición, grupo, operativo, palabras que no pertenecían a las conversaciones diarias del supermercado. El gerente se quedó en silencio, su expresión cambió apenas, pero lo suficiente para que ella lo notara. Confusión, incredulidad, una pequeña grieta en su seguridad habitual. ¿Y ustedes?, preguntó él finalmente. Ella no respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque en ese instante entendió algo importante. No necesitaba correr, no necesitaba demostrar nada. El tiempo ya había hecho su parte. Soy la persona que usted despidió hace unos años, dijo finalmente. No lo dijo con emoción, no con ironía, solo con verdad. El gerente parpadeó una vez, dos veces, como si su mente intentara reescribir la información en tiempo real, pero no podía, porque la realidad no siempre espera a que uno la procese cómodamente. No, empezó a decir él, pero se detuvo. La miró otra vez, más fijamente. Ahora sí, algo empezó a encajar. Un recuerdo, un rostro, una situación, la memoria regresando lentamente, como piezas dispersas que, finalmente encuentran su lugar. Y entonces la reconoció, no por su apariencia actual, sino por lo que había sido, y lo que había ignorado. El ambiente del supermercado parecía haberse detenido sin que nadie lo hubiera ordenado. Los
empleados dejaron de moverse por un instante. Los clientes más cercanos observaban en silencio. Ella no elevó la voz. No necesitó hacerlo. No he venido a reclamar nada, continuó ella con calma. He venido a entender cómo funciona este lugar hoy. El gerente tragó saliva. Su postura ya no era la misma. La seguridad inicial había desaparecido lentamente, reemplazada por algo más incómodo. Conciencia. Yo no sabía, empezó él. Ella lo interrumpió. Suavemente. No es necesario. La frase no era un perdón, tampoco era un ataque. Era algo más difícil de definir. Era cierre. Ella caminó lentamente por el pasillo. El gerente la siguió con la mirada, sin saber si debía acompañarla o quedarse donde estaba, pero ella no buscaba confrontación, no buscaba venganza, buscaba observar, ver lo que había cambiado y lo que no. Cada paso era un regreso, pero también una separación definitiva, porque ahora ya no era parte del sistema que la había ignorado, era alguien que lo estaba observando desde afuera, con entendimiento, con experiencia, con una perspectiva que solo se obtiene después de haber estado dentro. Se detuvo frente a una de las cajas, la misma zona, donde había pasado tantos días, donde había sido una más, donde había sido invisible. Respiró lentamente, y por un instante, el pasado y el presente se superpusieron, pero no la rompieron, la fortalecieron. El gerente se acercó un poco. Lamento lo que ocurrió, dijo finalmente, con voz baja. Ella lo miró, esta vez sí directamente, y no había enojo en su mirada, tampoco tristeza, solo claridad. No vine por una disculpa, respondió ella. Vine porque quería ver si este lugar había aprendido algo. El silencio volvió a instalarse, esta vez más profundo, más real. Ella dio media vuelta, no para irse huyendo, sino para terminar lo que había venido a hacer. El recorrido había sido completo, y ahora entendía algo importante. Los lugares no siempre cambian cuando las personas lo desean, cambian cuando alguien los obliga a mirarse a sí mismos desde otra perspectiva, y ella ya no era la persona que podía ser ignorada, ni la que necesitaba validación. Era algo distinto, más sereno, más firme, más consciente. Caminó hacia la salida, esta vez sin mirar atrás, porque ya no había nada que recuperar, solo algo que aceptar. Cuando cruzó la puerta, el sonido fue el mismo de siempre, pero su significado había cambiado. El mundo seguía girando dentro del supermercado, las cajas seguían funcionando, los clientes seguían comprando, pero dentro de algunas personas que habían presenciado ese momento, algo pequeño se había movido, una incomodidad, una reflexión, una duda, y a veces, eso es suficiente para empezar a cambiar un lugar. Ella se detuvo afuera, el aire era más ligero, la ciudad seguía viva, pero dentro de ella, algo estaba completamente en paz, no porque todo hubiera sido perfecto, sino porque ya no necesitaba que lo fuera. Sacó su teléfono, miró una última notificación del equipo con el que trabajaba ahora. Nuevas reuniones, nuevas decisiones, nuevas responsabilidades. Y por primera vez, no sintió presión, sintió dirección. Guardó el teléfono y comenzó a caminar, no hacia atrás, no hacia lo que fue, sino hacia lo que ahora, sin ruido, sin humillación, sin testigos innecesarios, había decidido convertirse.